Uno escucha historias que uno no dimensiona el grado que de pueda pasar, insensibilidad, ¿no?, de parte de los hijos y de las hijas cuando están influenciadas por los novios o por los maridos. Es real. Por eso muchos dicen que no es conveniente que desaparezcan los testigos, porque los testigos dan fe. Tú puedes hacerlo con tus bienes lo que quieras, simple y sencillamente, o sin embargo, cuando hay menores de edad, a ellos sí los debes de incluir. Es la misión especial del notario público ser un celoso de la seguridad jurídica, un vigilante permanente del buen actuar, de la buena conducta, de las leyes, del Estado de Derecho, y es aquel que debe de orientar a las personas. ¿Qué pasa si una persona vive en Guadalajara y está de vacaciones en Tabasco? ¿Lo puede hacer aquí? Claro que lo puede hacer aquí. Sí, vengo de visita y aprovecho, Sí, ¿no? ¿lo puede revocar el testamento? Sí. ¿Se puede impugnar un testamento? También. Bienvenidos a una edición más de Linney Mesa Hablando Claro. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante porque al final todos nos preocupamos por hacer un patrimonio, pero nos preocupamos realmente por salvaguardar nuestro patrimonio, por dejar las cosas, lo que decimos coloquialmente, arregladas. Para hablar acerca de este tema y sobre todo pensando en dejar nuestras cosas bien legalmente, hemos invitado al notario público Gerardo López Conde Lastra, que además es el presidente del Colegio de Notarios de Tabasco. Bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. El gusto es para mí, Linney, y felicitarte. Qué buena manera de seguir fortaleciendo la comunicación y pues con el talento que te ha caracterizado toda la vida, pues creo que estás en el mejor momento de tu carrera periodística. Muchas gracias. Y bueno, vamos a entrarle, vamos a hablar acerca del testamento, porque además de pronto también hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de voy a hacer el testamento porque prácticamente ya me voy a morir. Y no es así. Primero que nada, preguntarte, ¿tú ya hiciste tu testamento? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto lo hiciste? Hace como antes de pandemia, 2019. Pues muy importante, porque el testamento es no solamente un acto de responsabilidad, es un acto de amor, es un acto de certeza jurídica, y esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? El testamento pues es un acto jurídico. Me voy a ir a la definición del Código Civil. 1295 nos dice que es un acto jurídico personalísimo, revocable y libre. ¿Por qué? Porque lo puedes revocar en cualquier momento. Hay dos maneras de revocarlo, la manera tácita o la expresa. La tácita es, pues no necesariamente tienes que decir que revocas el testamento. Tú haces un testamento nuevo y el anterior queda sin efectos. Y el expreso es justamente cuando haces un nuevo testamento, tú expresas que el anterior, pues ya no quieres que tenga la vigencia, ¿no? Se entiende de manera natural. Libre, pues porque tienes que hacerlo, Linney, sin presión, sin tensión, sin que alguien te esté diciendo tienes que hacerlo porque si no, no me vas a dar la casa que me dijiste el día de ayer o antier. Y no, es un acto espontáneo, tiene que ser pensando siempre en la tranquilidad de los tuyos, ¿no? Ahora, muchas veces no tenemos el conocimiento para tomar esas decisiones. Y a veces dices, bueno, es que le voy a dejar la casa y creces, ¿no? Pensando que es a la hija, ¿no? Porque es la mujer. Y las circunstancias de la vida de pronto cambian. Y no, pues ya no era para ella, sino resulta que es pues para otro o se tuvo que vender. Sí. Y hay veces que no lo llevamos a un punto de ir con el notario, no lo legalizamos, sino simplemente queda en un dicho. Y resulta que mueres y aquel dicho, pues ya no está la casa, ya no está el terreno, ya no está el rancho. Y a veces eso genera una cierta fricción dentro de la familia. ¿Qué es lo ideal? Mira, déjame termino de contestarte la definición anterior, donde hablamos de que es también personalísimo, porque tú lo tienes que hacer tú, no a través de un poder, no a través de un tercero. El testamento lo haces tú. ¿Qué se debe de hacer ahí? Pues evidentemente, uno, platicar, siempre con la familia, con los hijos, con las hijas, porque el común denominador, Linney, el común denominador es que siempre llegan las mamás
con los papás, evidentemente, hablar con el notario para preguntarte qué pueden hacer para que la propiedad que compraron con mucho esfuerzo, pues quede salvaguardada, que no llegue el yerno, la nuera y quieran en un momento dado sacarlos a ellos de la casa o en un momento dado a los propios hijos o hijas, porque ha ocurrido y ocurre generalmente, ¿no? Y es un temor, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es la seguridad que te da el testamento, dejarlo señalado, incluso pues tú lo puedes hasta condicionar, ese testamento, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un testamento y de pronto son de varias propiedades y una ya no está o una decidiste en vida que pues en el testamento decía que era para Juan, pero a la hora de la hora dijiste, no, pues lo voy a donar a mi nieto, a mi sobrino y la propiedad ya no aparecerá en el testamento? Se queda por no puesto, simple y sencillamente esa es la ventaja del testamento. El testamento siempre yo recomiendo que se haga, pero de manera alternativa con la donación, reservando el usufructo. ¿Por qué? Porque resulta ser que, un ejemplo, Linney, quieres tú donar tu casa y, bueno, no voy a poner el ejemplo contigo, con otra persona porque voy a poner un ejemplo pues, que no lo deseo para ti. Sí. Rosita le va a donar su casa a su hija, pero Rosita le acaban de diagnosticar un cáncer. Entonces, en ese trayecto, yo siempre recomiendo que hagan un testamento de manera alternativa. ¿Por qué? O simultáneo, no alternativa, simultáneo. Porque si por alguna razón ese cáncer es agresivo y la documentación no sale a tiempo, pues evidentemente no vas a hacer ni la donación ni tampoco el testamento. En cambio, si primero haces el testamento, ya dejas tú pues señalado y clarificado para quién es la propiedad, en este caso para la hija de Rosita, pues ya está señalado. Pero si en el ínter fallece por este cáncer agresivo, bueno, pues ya se sabe, se entiende que es una disposición testamentaria, que esa casa va a ser para tu hija, Rosita se la va a dejar a su hija. Y nadie más va a poderle reclamarle, porque finalmente está señalado, ¿no? Esta es la seguridad y la tranquilidad que en este caso la señora Rosita, pues tiene, bueno, ya está muerta, pero en el ínter que estaba haciendo eso, bueno, pues tenía la certeza de que eso iba a ser para su hija. Y yo siempre recomiendo eso, hacerlo de manera simultánea, y si vemos que está bien la persona, mejor que haga la donación con reserva de usufructo vitalicio. Eso es lo recomendable. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, ¿por qué va a ser mejor la donación con reserva de usufructo vitalicio? Porque en vida le puedes poner a nombre de tus hijos la propiedad, pero tú te reservas el usufructo. Y no pueden vender si no firmas tú, y viceversa. El nudo propietario tampoco pues, puede vender sin la autorización del usufructo del que tiene el usufructo vitalicio. Entonces es una manera también de asegurar y es una alternativa al testamento. Pero por supuesto, es que creo yo que es la manera de hacer las cosas de manera legal para dejar seguro todo, y que es que faltó que tramitaran el valor catastral o el plano, y es que el ingeniero no trajo el avalúo y entonces pasó el tiempo y luego, porque tardó, ya no hiciste esa operación, pero sí hiciste el testamento y ahí está asegurada la propiedad. Es muy, vamos a llamar, pesado, tedioso todos los trámites para poder hacer un testamento. Pues mira, la verdad es que no. En Tabasco el Código Civil te señala que tiene que ser con un notario público o ante un notario público y con 3 testigos instrumentales. Somos de los pocos estados ya que queda con la figura de los testigos instrumentales, porque hay otros estados que ya no requieres tú la participación o la presencia de los testigos instrumentales. Tú vas con el notario en otras entidades, en la Ciudad de México, por ejemplo, y vas con el notario y le dices, notario, mi disposición testamentaria es esto, esta casa para Chucho, esto para Pedro, esto para Juanito, y listo. Ah, muchas gracias, hasta luego, te vas. Aquí no. Aquí tienes que acudir, sí, ante un notario público con 3 testigos instrumentales que sean mayores de edad, que sepan leer y escribir, que estén bien sus facultades mentales, que estén debidamente identificados, en dado caso que el testador sepa leer y escribir. Pero
si no sabe leer y escribir, bueno, entonces el Código Civil te dice, ok, ahí están los 3 testigos instrumentales que tienes que llevar, porque así lo dice el código, pero 2 más, uno para que te lea y otro para que te firme a tu ruego. Ahora bien, de pronto también se crea una serie de mitos en relación al hacer el testamento. O sea, dices, bueno, ya mi papá, mi mamá dejó testamento, pero ahora para adjudicarnos de la propiedad tenemos que llevar lo que ustedes llaman un juicio sucesorio. Y ese juicio sucesorio, pues resulta que como heredera lo tengo que pagar, lo tengo que solventar. ¿Esto es tedioso? Mira, no solamente es tedioso, sino es caro. Y ahí es donde uno dice, hay que hacer el testamento, porque es más caro no hacer un testamento. Por varias razones. Por el patrimonio para tus familiares, por cuestiones económicas, lo que quieras, mandes y digas. Por eso es que hay que decir a la gente que hacer el testamento no te garantiza que no vas a tener más gastos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Hacer un testamento en el mes de septiembre, octubre, te viene costando entre 2,500 pesos más IVA o 3,000 pesos ya con el IVA, aproximadamente, ¿no? Pero uno piensa que ya con eso, ya la propiedad va a pasar inmediatamente a sus familiares. No es así. De entrada te sale barato, porque lo es económico, sí, es accesible, bastante. Pero sí les dejas las propiedades aseguradas a tus familiares. Perfecto, ya cumpliste el objetivo. Nada más que tus familiares van a tener que hacer un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario si no dejaste testamento. Y eso es lo tedioso, eso es lo caro. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo una serie de procedimientos donde tiene que existir la junta de herederos, tiene que existir una serie de entrega de documentos, como son las actas de defunción, el acta de defunción del decuyus, las actas de nacimiento de los hijos para verificar el entroncamiento familiar, el acta de matrimonio en este caso, si falleció el esposo de la esposa, y son una serie de cosas. Es tardado. Hablamos de entre 7, un año, dependiendo también la ligereza y la rapidez del juez y la gestión también del abogado, ¿no?, que lo haga. Y eso es lo que desespera. Por eso dicen que la espera desespera. Y es ahí donde nosotros, al menos un servidor, recomienda siempre hacer esto simultáneo: testamento y donación con reserva de usufructo. Sin embargo, habrá también quien opte nada más por hacer una donación y al fallecer tus papás o tu esposo, pues ya automáticamente quedas como dueño, ¿no? Sí. Y es menos el trámite después. Sí, a ver, dándole fuerza a la respuesta anterior con respecto a que qué pasa si el testamento dice que esta casa blanca era para Jesús, esta casa roja era para María y esta casa amarilla era para Etelvina. ¿Qué pasa si una de estas no está en el testamento al momento de aperturarlo? No pasa absolutamente nada. Tú la puedes vender. En cualquier momento tú puedes vender esa propiedad. Oye, es que me la prometiste. Pues sí, pero pues había una necesidad económica y los bienes son para remediar los males, así que por eso lo puedes hacer, ¿no? Entonces hay esa facilidad, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando alguien no está de acuerdo, alguno de los herederos no está de acuerdo con el testamento? Pues es que no es cuestión de que esté uno de acuerdo, no. Se acata y se señala y se cumple la disposición testamentaria del testador. Podrás no estar de acuerdo con la disposición testamentaria. Nadie puede impugnar. No, a ver, en primera, tu papá, tu mamá o quien te herede, pues ya no va a estar en vida. Tú tendrás que asumir y respetar la disposición testamentaria. Para eso es un testamento. Ok. Para eso, oye, es que mira, estoy inconforme por lo que hizo mi papá o mi mamá, que a ti te dejó esto y a ti te dejó lo otro. O a mí me había dicho, ¿no? Pero a la hora del hecho ya no fue. Pues sí, es que es común. De verdad llegan a veces a la notaría y, oiga, notario, a mí me gustaría que me reciba con todos mis familiares porque quiero que usted me abra el testamento. Claro, los escuchas y automáticamente te teletransportas y dices,
pues la señora lo vio en alguna novela o lo vio en alguna película. Generalmente Sí, así claro. es, porque así lo estilan a hacer. No sé si por falta de conocimiento o de probidad o porque no conocen generalmente quienes hacen los guiones de estas películas y novelas. Pero no es así, o sea, no es de que llegue y hay que ir con el notario, ya hizo el testamento, eso se lleva a cabo ante justamente la autoridad o el mismo notario que puede llevar a cabo el juicio, ¿no? El mismo notario Sí, puede claro. llevar. Ahora, sí, efectivamente, yo te decía al inicio de la entrevista, de esta plática, que muchas veces ignoramos, ¿no? O sea, no estamos obligados a conocer pues todas las vueltas que da, solamente sabemos que hay una certeza jurídica. Y eso a veces es también acercarnos con el notario buscando una orientación, ¿no? A ver, Gerardo, tú como notario, qué es lo que me aconsejas hacer con mis bienes, ¿no? Lo primero es platicar con la familia. Eso es principalmente lo que hay que hacer. Decirles, oigan, ¿sabe qué? Tenemos 5 casas. Una va a ser para ti y así sucesivamente si fueran 5 hijos. Hablar con la esposa o con el esposo, decirle, oye, ¿qué te parece si vamos con el notario y hacemos lo siguiente? O hacemos un testamento para que vayamos puntualizando qué le corresponde a cada uno, o directamente ahorramos y nos vamos a hacer la donación para cada uno de ellos. Pero eso sí, nos reservamos el usufructo vitalicio. Que es tu seguridad de que no te van a sacar de tu casa. Por ¿no? supuesto, es que el hecho de hacer la donación con reserva de usufructo vitalicio, tú te reservas el uso, el disfrute de eso. Eso pasa a nombre de ellos a través de la nuda propiedad. Ellos son los nudos propietarios. Y tú sigues siendo el usufructo vitalicio. O sea, no pueden ellos en un pleito, porque generalmente se da en las familias que te peleas, sí, perfecto, pues órale, te quedas sin propiedad. No se puede. Aunque hay mucha ingratitud, y bueno, eso es parte de una revocación por parte de alguien cuando impugna en torno a la ingratitud, pero bueno, eso es parte de otro tema bastante amplio y no es una cuestión sencilla. Pero pues finalmente tienes que hacer eso, darle certeza jurídica a lo que estás haciendo, y se da mucho el tema en este sentido. ¿Se puede revocar el tema de la donación? Puedo decir, ¿sabes qué? Pues ya no se lo quiero dar a Juan, ahora se lo quiero dar a Pedro. Mira, no es tan sencillo. Se llama una revocación por concepto de ingratitud, ¿no? El hijo ingrato, la hija ingrata, ahí sí, pero no es algo tan sencillo. Es un procedimiento que se lleva para poder de esta manera llevar a cabo esta revocación. Algo muy importante, Linney, continuando con la respuesta la pregunta que anteriormente me hacías, hablar con la familia. Y una vez que hablas con la familia, entonces ya llegas con el notario y ahí es donde le dice al notario, pues ya platicamos, queremos directamente ir a la donación con reserva de usufructo vitalicio. Es lo que yo les recomiendo y siempre lo voy a decir, si están bien de salud o si no, que hagan simultáneamente el testamento y la donación con reserva de usufructo vitalicio. No cualquier testamento, es el tradicional, testamento público abierto, porque hay varios tipos de testamentos. Algunos están en uso, otros en desuso, pero el común es el testamento público abierto. Antes mucho se estilaba, y de hecho me tocó en temas de mis abuelos y demás, hacer un testamento que decía, si yo llego a fallecer, todo es para ti, y si tú llegas a fallecer, todo es para mí. Pero al final también le vuelves a dejar la responsabilidad a uno de los dos, ¿no? Hay que ver también el régimen patrimonial. Es decir, si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes. Sociedad conyugal es el 50 y 50. Como o sea, dicen, el 50-50. ¿No? Es decir, que si un matrimonio que está casado por bienes mancomunados fallece uno, el otro sigue siendo dueño de su 50%. Sí, claro. O sea, lo único que se podría donar es el 50% para los hijos. Para los hijos para ellos. Ok. Entonces también en ese juicio tendría que renunciar o donar su parte en caso que lo quisiera hacer. Generalmente cuando llega la junta de los herederos es donde entre ellos se ponen de acuerdo ante el juez y ellos mismos deciden, ¿saben qué? Pues nosotros repudiamos la herencia o repudiamos el porcentaje que nos pudiera corresponder, entonces se lo dejamos a nuestra mamá o a nuestro papá. Siempre se da el caso. Son
pocos los casos en donde se ve esa ingratitud, ese malagradecimiento por parte de algunos hijos e hijas, y se ha dado, de verdad que uno escucha historias, porque cada quien tiene una historia que contar, Sí. pero uno escucha historias que uno no dimensiona el grado que de pueda pasar, insensibilidad, ¿no?, de parte de los hijos y de las hijas, cuando están influenciadas por los novios o por los maridos. Sí. Es real. Porque además digamos que son los agregados a esa familia, ¿no? Sí, pero luego hay unos que se asumen como los propietarios de esos bienes que nunca los trabajaron, que solamente llegaron ellos por una circunstancia de la vida a estar con las hijas o los hijos, y hoy son los grandes potentados y los privilegiados, y eso no puede ser. Yo creo que la sociedad se da cuenta de quiénes son ellos y ellas. Sí. Los cazafortunas o las cazafortunas. Que bueno, ¿no? Los criticamos, no hablamos mal de ellos, pero sí sabemos cómo son, cómo actúan y en dónde están. Y seguramente, como decías, en la notaría te llegarán 1,000 historias, ¿no? Tanto buenas como muchas de terror. Ahora, en un testamento también se nombra a alguien como un albacea. Sí. ¿Cuál es la función de ese albacea? El albacea es administrar. No es el dueño de todo, no puede disponer. No. El heredero universal o el heredero puede ser también albacea. El albacea es el que administra las propiedades, es el que verifica la masa hereditaria, la cantidad de bienes que existen, legados y todo lo que engloba pues esta masa hereditaria, y es el que justamente está a cargo de eso, de la administración. Pero tampoco puede decir, ¿sabes qué? Yo no estuve de acuerdo con lo que hizo mi papá y lo vamos a cambiar. No, de ninguna simplemente manera, es administrar. De ninguna manera, es únicamente el administrador. ¿Y quién puede ser albacea? Generalmente uno pone como albacea o designa, para seguir hablando de manera jurídica correctamente, ya sabes cómo son estos cánones que tienes que hablar muy serio, pero bueno, designa uno a alguien de su confianza. Hay unos que designan a un contador, contadora, a su mamá, a su misma esposa, a uno de los herederos. Vaya, es una decisión muy delicada, no porque se vayan a apropiar de las propiedades, sino por la responsabilidad que conlleva. Imagínate que pongas como albacea a un hermano, a una hermana, a un tío, a un primo, pero que, y lo digo con todo respeto, porque seguramente hay quienes están viendo y a lo mejor encajan, pero no. Les gusta el chupe y les gusta estar en el trago todo el día y no se comportan con una seriedad y responsabilidad como en la misma vida tienes que tener y debes de ser. Entonces, hay que tener, que no tiene nada de malo echarse los tragos, ¿eh? Eso sí lo aclaro. Claro. Yo creo que todos nos los echamos, nos gusta en mayor o menor medida, pero a lo que voy es... Pero también puede ser alguien que a lo mejor los vaya a despojar o tenga la intención de despojo, aunque no sea fácil. Sí, pero... Sobre todo si hablas de menores de edad, con tutoría. Tiene que existir un contubernio ahí con algún notario público, y hasta hoy, al menos yo, no me he enterado de alguna persona que tenga la fe pública que actúe de esa manera. Al final, el objetivo del notario también es proteger, ¿no? Es la misión especial del notario público ser un celoso de la seguridad jurídica, un vigilante permanente del buen actuar, de la buena conducta, de las leyes, del Estado de Derecho, y es aquel que debe de orientar a las personas, que debe asesorarlas de manera correcta, y debe ser un agente pues que prácticamente ame al derecho, ame la armonía dentro de una sociedad y cuide desde luego el prestigio personal. Muy bien. Ahora, Gerardo, ¿cómo pueden las personas contactarte que estén pasando por una situación que requieran una asesoría? Porque dicen, bueno, viene septiembre, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos dan para hacer nuestro testamento o para pues decir lo que dijo el licenciado Gerardo, ¿no? Que podemos hacer una donación a la par. ¿Dónde te pueden contactar? En mis redes sociales estoy como Gerardo López Conde, en Instagram también, en X estoy como @LópezConde17,
Y tenemos el portal de internet, www.notaria17tabasco.com. Eso es a manera de la digitalización. Tenemos que hablar de la digitalización. Claro, por supuesto. No. Ya no podemos hablar de otra manera si no es así. Eso es en primera instancia. Y en segunda, pues está la dirección, que estamos en 27 de febrero, 1822, Colonia Atasta. Y ahí, desde luego que abierto a todas las preguntas. Y hablabas de septiembre, mes del testamento. Fíjate que esta es una campaña que se implementó a partir del año 2003 en todo el país, con el objetivo de brindarle asesoría gratuita a la gente. Disminuimos el costo de nuestros honorarios y aumentamos las horas de servicio. Es una campaña que se implementó desde ese año y con éxito ha seguido avanzando y la llevan a cabo pues, los colegios de los notarios en todo el país, iniciando con el Colegio Nacional, antes Asociación Mexicana del Notariado, y pues se implementa cada 1 de septiembre. Estamos ya listos para iniciar esta campaña y pues la invitación es esa, que se acerquen con el notario de su preferencia. Digo, tú mencionas dónde me pueden localizar, pues yo menciono mi dirección y demás, pero cualquier notario en Tabasco está capacitado, está preparado para poder llevar a cabo un acto tan importante, tan solemne, tan cuidado dentro de los protocolos, y pues con cualquiera. Y evidentemente si necesitan informes y demás de el listado de los 100 notarios que están activos en el estado, pueden hacerlo a través del Colegio de Notarios de Tabasco. Muy bien, pues además decirles a todos ustedes que no dejen pasar esta oportunidad de dejar sus bienes pues de una manera correcta, ¿no? De no dejar problemas. Es una manera también muy fácil y segura de no dejar problemas, ¿no? No pleitos, que no se desintegre una familia por pelearse. A veces es una casa para 10, 12 herederos, sí, ¿no? Y fíjate que hay gente que dice, ¿yo para qué voy a ir a hacer mi testamento? Pues si yo no tengo bienes, pues yo no tengo dinero y ¿para qué hago un testamento? Pero resulta que el que está diciendo eso es un gran compositor, o el que está diciendo eso tiene un albergue de perros abandonados y tiene pues notas musicales y tiene mucho equipo técnico para poderlo pues implementar o echar a andar. ¿Puedes tú heredar claro, tus notas musicales, tus muebles, tus mascotas? Sí, como luego a quién se lo dejas, ¿no? Claro, pero pues así es como ha funcionado siempre y yo de verdad valoro mucho estas oportunidades en los medios de comunicación, Linney, y valoro y agradezco que te hayas interesado en este tema tan importante, porque tú sí sabes, como muchos otros dentro de la comunicación, para qué sirve un micrófono, para qué sirve una cámara. Y esto es muy importante que la gente sepa, que hay que hacer el testamento. Decir voy a hacer mi testamento no es sinónimo de que ya te vas a morir. Al contrario. No, porque puedo hacer un testamento hoy y a lo mejor las circunstancias de vida mías o de mis herederos cambia y me hace cambiar de parecer y lo cambio. Y sucede, ¿eh? Sí, claro. Sucede. Porque a lo mejor, fíjate, estás pensando en que vas a heredar a una hija porque pues es la que no se casó, porque es la que no tiene casa, y resulta que al rato en las vueltas de la vida es la que está en mejor condición, es la que tiene mejor casa, es la que vive bien, y ahí te va haciendo quizás cambiar tus decisiones, ¿no? Y fíjate, te cuento una anécdota muy rápido. Una ocasión llegó a la notaría un señor para hacer su testamento con sus 3 testigos, como lo marca el Código Civil. Entonces yo estaba en la oficina y me dice quien me ayuda, me auxilia: oye, licenciado, está fulanito de tal, viene con sus 3 testigos. Le digo, perfecto, pásalos a la sala de firma, tráeme sus identificaciones para que yo siga redactando justamente el formato para llevárselos, escucharlos y luego ya tenerlo elaborado correctamente. Entonces de repente veo que me pasa 4 identificaciones, el testador y sus 3 testigos. Entonces de repente uno decía Carlos, el otro decía Rafael y el otro decía, ¿qué nombre? El que quieras. No sé, Juan, Pedro. Órale, va, lo veo. Y obviamente el testador, ¿no? Chuchito Pérez.
Y entonces volteo a ver a la cámara, tengo una cámara ahí para ver los que están dentro de la notaría, y en la sala de firma veo a 3 hombres y a una mujer. Entonces llamo a mi auxiliar, oye, ven, me estás pasando 4 identificaciones con 4 hombres. No, licenciado, es que la que está de mujer es hombre. Ah, ok. No pasa nada. No, entonces, perfecto. Llego, saludo, y obviamente la que estaba vestida de mujer, que era hombre, me dice, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Entonces me siento, le voy a ver, ¿quién es Carlos? No, pues yo. ¿Quién es? Los nombres que dije ahorita. Y entonces cuando llego a otro nombre que estaba aquí, digo, no repito el nombre, se me va a olvidar. No. Y de repente dice, ella, que era él. Soy yo, notario. Ok. Le voy a hacer un comentario, le digo. Yo debo de poner su nombre como está en su identificación. Espero que no se moleste, no, yo lo entiendo perfecto. Pero cuando yo llegué me dice, soy América o Trinidad. Se cambió el nombre. Me dice, ¿tiene algún problema? Me voy. No se vaya. No, está en su derecho. Solamente mi obligación, si es decirle que la voy a sentar. Y le dije de usted. Sí, claro, como la voy a sentar así como está usted. Sí, no tengo ningún problema. Y se hizo. Entonces, ese es el tema. No puedes tú ser una persona discriminatoria o usted es incluyente. No, claro. Porque todos tienen, al final es salvaguardar el derecho de todos. Esa es una. Y la otra, una ocasión llegó un señor con su esposa. Primero llegó un señor con 3 testigos. Hizo su disposición testamentaria. A mí me llamó la atención que cuando empezó a hacer su testamento dijo, quiero esta casa para mi sobrino tal, quiero esta casa para fulanito de tal, quiero esta casa para fulanito de tal, pero previamente yo le había dicho si tenía hijos. Me dijo, sí, mayores de edad, pero sí tenía hijos. Perfecto. No le dije, oiga, ¿y sus hijos? De repente, en una de las conversaciones le dijo, oiga, ¿y para sus hijos algo? Y me dijo, no, así está bien, perfecto. 2 meses después llegó el mismo señor con la esposa. Pidió hablar conmigo, lo recibí. Yo en ese entonces recuerdo que grababa todavía los testamentos, los grababa con una cámara, los grababa. Mi papá me decía, bueno, ¿y para qué los vas a grabar si tienes fe pública? No, sí, papá, pero de todas maneras hay que ser un poco más precavido en esto, ¿no? Pasó y de repente estábamos ya ahí, me dijo, señor notario, me dice la esposa, está mal el testamento. ¿Por qué está mal? Porque mire, aquí no está ninguno de mis hijos. Le dije, a ver señora, pero es que esta es una disposición testamentaria de su marido y vino con sus 3 testigos y legalmente está bien hecho y es la disposición testamentaria de él. Y me dice el señor, no, notario, yo no le dije eso. No me dijo eso. Pero aquí tengo la grabación. No me dijo eso. No se preocupe. Permítame, los pasé a la sala de firma y puse el video. Entonces, cuando vio la señora, que el señor, yo no sé, pero cuando vio eso, estaba el señor aquí, la señora aquí, yo estaba aquí. Estaba viendo el video y la señora, por Dios quiso, nunca se volvió a ver la cara. Volteó a ver al marido, se le quedó viendo así y siguió escuchando. Y me dice, ¿sabe qué, notario? Déjelo. Yo ahorita voy a hablar con el señor. A sus órdenes, señor. Si yo no hubiera grabado, imagínate el problema. Por eso muchos dicen que no es conveniente que desaparezcan los testigos, porque los testigos dan fe de lo que pasó. Pero depende de la legislación y depende. Son temas que se dan. Sí, claro. Y de ahí me nace esta pregunta. ¿Puedo heredarle a quien yo quiera? No necesariamente tienen que ser mis hijos o mi línea directa. ¿Cómo le llaman ustedes como abogados? La primera ascendente, línea. Descendente. ¿No? Se le puede heredar a cualquiera. Sí. ¿Puedo donar a una fundación? ¿Puedo hacer donar a quien yo quiera? Heredar a quien tú quieras. Sí. Sí, es que luego también es eso, ¿no? Crecemos pensando todo es para mis hijos y a lo mejor... Primer grado, segundo grado, tercer grado, lo que me decías, así, ¿no? Ustedes claro. Los abogados, ascendente, descendente, primer grado, sí. Entonces digo, a lo mejor no puede hacer, no deba ser así, o no quiera, o a lo mejor ya mis hijos ya les di. Tú puedes hacerlo con tus bienes lo que quieras, simple y sencillamente, o sin embargo, cuando hay menores de edad, a ellos sí los debes de incluir, porque por ley los tienen que salvaguardar, claro, ¿verdad? Sí, claro, sí.
¿Y esto tiene que ser en secreto o puede ser público? ¿Qué? O sea, ¿tiene que ser un secreto a quién le dejo mis cosas? Hay gente que no lo dice. No lo dicen por seguridad y ahí es donde entra, por uno va con un notario por la secrecía. El tema de los testigos es que muchos dicen, es que yo quisiera que no estuvieran presentes los testigos. Y uno, ¿por qué? Se podría preguntar. Simple y sencillamente porque si estos 3 testigos hoy, 2025, me llevo muy bien con ellos y en el 2027 me peleo con alguno de ellos y por molestarme o por afectarme, le dicen a quien no le dejé que estuvieron presentes en el testamento y pues rompen un círculo que no puedes romper, que es la secrecía, que es... También hay que tener entonces mucho cuidado, ¿no? Con quiénes son tus testigos. Es muy importante eso, lo acabas de decir clarito. Hay que tener mucho juicio para ver quién te puede acompañar en este importante acto de amor. Porque aunque se escuche muy romántico y aunque lo veamos, yo hablaba de las novelas ahorita romántico, pero es la verdad. Sí, claro, es un acto de amor al final, porque también puedes decidir, vendo todo y me lo gasto. Y de mucha responsabilidad. Cuesta mucho dinero, esfuerzo hacerse de un patrimonio. Sí, muchísimo. Y hay que tener mucho cuidado en eso. De verdad, aprovecho para señalar que septiembre es el mes del testamento. Hay que tomarse el tiempo para ir. ¿Cuánto tardas haciendo un testamento? No te llevas ni la hora. No te llevas ni la hora. Hay mecanismos que uno utiliza buscando siempre la efectividad y la eficiencia. Que si ya tienes el formato previamente descargado en el portal, lo pueden descargar de ahí para que sea el trámite más rápido. Para que ya lleguen con todos sus documentos, Claro, porque ¿no? eso sí cansa, de verdad que ahí cansa. Y luego quienes están en las notarías, algunos colaboradores, pues no se ponen a pensar que si están estas personas ahí en las notarías porque les va a ir bien, evidentemente. Cuando uno tiene una notaría llena, tiene una notaría constante, visitada constantemente, pues más ganas le tienes que echar. Claro. No puedes tú sentarte y decir, que me espere. No, entonces depende del mecanismo. Por eso yo decía que entre una hora, menos, dependiendo cómo sea cada quien, ¿no? Pues ahí está la importancia de hacer un testamento, de dejar nuestros bienes en orden, lo que comúnmente decimos, dejar todos nuestros papeles, porque nunca sabemos. Lo único que tenemos seguro es que algún día, en algún momento nos va a tocar trascender. Sin duda. Y qué mejor que no dejemos problemas, no dejemos nada por ahí, que no tengamos papeles, porque de pronto también te habrás encontrado con propiedades que, pues es que fueron de mi abuelito y mi abuelito me los dio y mi mamá los vivió y ya no vive nadie de toda esa descendencia, ¿no? Y algo importante, hay mucha gente que vive en el extranjero. ¿Cómo hago un testamento en el extranjero? Claro. En los consulados. Los cónsules tienen las facultades fedatarias para poder llevar a cabo la realización de testamentos públicos. Entonces también es una muy buena opción. Claro, y por ejemplo, si uno vive aquí y es extranjero y no hablas la lengua castellana o el castellano, tú puedes hacer un testamento ante un notario público en México, en ese idioma tuyo. Si eres francés, en francés lo haces, pero tienes que llevar un intérprete. Entonces, ¿qué va a hacer el notario público? Obviamente hace su testamento el testador en su idioma y el intérprete hace la traducción, el notario pasa en su protocolo el testamento traducido y el original del francés, en este ejemplo, lo manda uno al apéndice. Y entonces sí lo puede hacer. ¿Qué pasa si una persona vive en Guadalajara y está de vacaciones en Tabasco? ¿Lo puede hacer aquí? Claro que lo puede hacer aquí. Sí, vengo de visita y aprovecho, ¿no? Sí, lo puede revocar el testamento, sí. ¿Se puede impugnar un testamento? También. Entonces, son temas importantes para la sociedad y hay que dejarlos, pues, precisados.
Pues te agradezco, Gerardo, Al muchísimo contrario, toda esta Linney. información. De verdad que es muy valiosa para toda la gente que nos sigue hoy en esta digitalización a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, si tienen dudas, las pueden escribir, se las hacemos llegar al notario para darle una respuesta adecuada de acuerdo a lo que ustedes tengan dudas o sus preguntas. Muchísimas gracias. Linney Mesa, al contrario, muy agradecido contigo y nuevamente felicitarte por este padrísimo canal Linney Mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber llegado con nosotros hasta el final. Recuerde que todos los domingos son domingos de estreno en estas conversaciones que conectan. Muchas gracias.